Ahora sí. Entonces, buenas tardes. Estamos el día de hoy en nuestro segundo encuentro de este ciclo de conversaciones sobre formación y subjetividad 2026. Este evento está organizado por la línea que tiene pues el mismo nombre, Formación y Subjetividad, del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, en cabeza pues y organizada sobre todo por el profesor Alexander Incapié García. En este espacio, entonces, mensual, estamos actualizando esas preguntas de la pedagogía por problemas y por conceptos que son específicos de este campo profesional y disciplinar. En la conversación anterior y esta que tenemos hoy hacen parte de un primer ciclo de estos eventos que hemos nombrado como contextos urbanos y ruina cultural. Entonces, para la presentación de hoy tendremos un tema que nos presenta el profesor Heiber Agudelo acerca de los jóvenes exsancionados y la muerte violenta como ruina cultural. Entonces, para este contenido que se presentará hoy, pues se nos pone en el escenario preguntas que nos hemos hecho en la línea del doctorado y en este caso, pues la pregunta por la formación como un concepto que a veces suele usarse para todo, ¿cierto? Incluso como para elementos prácticos de la labor educativa. Sin embargo, pues preguntarse por la formación, sobre todo por el tema que hoy nos reúne, pues es también entenderlo como un problema que es histórico, como un problema que es antropológico, ¿sí? Entonces, si bien no haremos como hoy un acercamiento a la historia del concepto de formación, sí para iniciar es preciso anotar que, digamos que este concepto ha pasado por muchas comprensiones a lo largo de procesos culturales y contextuales. Hemos pasado desde concepciones teológicas hasta comprensiones relacionadas con un proyecto ilustrado. Entonces, desde una perspectiva ya crítica, la formación, por un lado, es un proceso en el que los individuos como seres únicos, como históricos, perdón, y sociales, nos vamos dando forma con relación a la cultura y los contextos en los que nos formamos. Y por otro lado, pues también implica que se tengan o sean necesarias unas condiciones materiales para que ello sea posible. Entonces uno no puede darse forma al margen de ese contexto, o sea, no quiere decir que solo la cultura ya está determinando por sí misma o es lo único que determina las formas en que cada uno se autodetermina o se da forma. Sin embargo, hay por lo menos algunas condiciones que limitan que esa formación pueda desplegarse o pueda ser posible. Gadamer señala con respecto a la formación que, pues al nacer ya pertenecemos a un horizonte que nos determina de alguna manera, que nos brinda acceso al mundo, pero ese mundo no nos pertenece, o sea, por ese mundo somos lo que somos, pero es anterior a nosotros. Entonces, así propone que la formación lleva una conciencia bien formada o el estado abierto de la conciencia a lo otro. Pero entonces aquí nos encontramos con un elemento crítico frente a quién se supone que es un sujeto formado, ¿sí? Pues son aquellos que han sido denominados o autodenominados formados y en algún contexto ilustrados, los que carecen justamente de esa conciencia del ser con otros o del ser de otros más bien, una conciencia que está limitada por la destrucción del otro como un ser humano, es decir, primero se le despoja a ciertos seres humanos de su humanidad y con ello se justifica desecharlos, ¿cierto? Desecharlos como humanos. Hay entonces dos caminos que uno podría observar en lo que comprende como formación. Uno es entenderla como una imposibilidad para algunos que ya nacieron excluidos de la formación, digamos, desde esa visión o esa concepción de un ideal ilustrado. O el otro es como nos lo ha planteado, tal vez nos lo presentará ahorita el compañero Heiber, es hallar vida en lo que ya nace muerto. Entonces, con este aspecto introduzco un importante elemento que Heiber aborda en su trabajo y es la relación implícita de la formación con la barbarie. No es que esté implícita, digamos que el trabajo de Heiber no es un trabajo propiamente sobre la formación, ¿sí? Aunque esté allí de todas maneras implícito. Reyes Mate, en el texto Medianoche en la historia, donde él comenta las tesis de Benjamin sobre el concepto de historia, señala específicamente en la tesis 7, dice tal cual o literalmente, la barbarie anida en el seno de los logros culturales más deslumbrantes. Y esta relación entre cultura y barbarie, entonces pone en medio de la discusión precisamente sobre la formación y cómo hay seres humanos excluidos en esos logros culturales, por tanto se les fabrica un destino que limita que limita ese devenir como sujetos. Noten, por ejemplo, cómo grandes logros de la humanidad y que se atribuyen a lo que denominamos progreso
y pongo ese logro como entre comillas, han sido edificados sobre las ruinas de la barbarie. O sea, ese surgimiento, por ejemplo, de las naciones o el desarrollo de sistemas económicos ha sido posible porque se han exterminado o se ha sacado del camino a quienes no corresponden o a quienes no aportan a esos ideales de lo que es considerado progreso en una nación. O más bien se han fabricado para ellos unas formas que ya están limitando las posibilidades de adquirir una propia forma. Con respecto entonces al tema de los jóvenes exsancionados que nos presentan hoy, es preciso preguntarte entonces si la formación sí es posible para ellos, o sea, dado que nacen siendo una ruina cultural como lo expone Heiber, o sea, si la formación implica el despliegue, ese despliegue o el despertar espiritual o enajenarse o elevarse, como diría Hegel, y ser partícipe de la cultura, ¿cómo puede alguien desplegar su espíritu en el contexto de unas condiciones que ya trae marcado el camino hacia la muerte violenta? Es como si toda la vida fuera un transitar desde antes de nacer hacia la muerte violenta. Entonces, aunque la formación implique formarse, implique reconstruirse continuamente o construirse sobre las formas ya adquiridas, ¿cómo podíamos hablar de formación cuando no existen ni siquiera condiciones materiales para ello? Al respecto, el profesor Diego Muñoz, cuando plantea cuando habla acerca de los debates antropológicos relacionados con la formación, afirma que ella no puede supeditarse solamente a una racionalidad ilustrada, así, entenderla así deja como fuera del margen a muchos seres humanos, por ejemplo, o en el caso que nos convoca hoy a los jóvenes exsancionados, porque ella depende de condiciones económicas, de condiciones políticas, pues de condiciones materiales para que ellos, para estos jóvenes que en principio ya pues nacen con esas condiciones negadas. Al respecto, también Marx ha planteado frente a esas circunstancias que forman al hombre que sí em, que si esas condiciones, esas circunstancias son las que nos forman, entonces hay que configurar justamente esas circunstancias, esos ambientes para que, de un modo humano. Porque si nosotros somos, por decirlo así, el resultado de unas acciones externas a nosotros o de un contexto que nos forma, entonces lo que hay que transformar son las acciones precisamente y los ambientes para que puedan darse esas condiciones que requiere la formación. Y es que estos jóvenes que viven en contextos en los que se cultiva, en los que crece la barbarie, en ellos no solo se deposita el mal como si fuera propio de ellos, sino que ya se les traza, como lo dije ahora, un camino hacia la muerte, se hace de sus vidas como una vida sin valor, es decir, se hacen sujetos prescindibles, se puede tranquilamente prescindir de estos seres humanos. Entonces, desde antes de nacer, todo alrededor está muerto, o sea, sus vidas, sus familias, su destino, todas sus vidas, una fabricación de cómo se han hecho desechos sin valor o unas ruinas culturales que por eso es como si no tuvieran otro fin que morir de manera violenta. Entonces diría uno que el reto al que se enfrentan investigaciones a trabajo o trabajos como el que a continuación Heiber nos presenta es precisamente comprender las relaciones, por ejemplo, de la barbarie y la formación o cómo hallar vida en las vidas que han sido expuestas como vidas sin valor o cuyo único destino es esa muerte violenta. O sea, cómo comprender que una sola muerte violenta, así sea de una vida que ha sido desechada antes de nacer, es una tragedia humana, es una catástrofe. Entonces, esto solo como para introducir pues de lo que ya Heiber es experto y que viene trabajando. Heiber Agudelo Torres es normalista superior de la Universidad, de la Escuela Normal Superior de San Roque, es licenciado en lengua castellana, el profesor es magíster en ciencias de la educación y actualmente es candidato a doctor en ciencias de la educación de la San Buenaventura, Medellín. También es profesor vinculado a la Secretaría de Educación de Medellín en la institución educativa Vida para Todos y ha sido docente de cátedra en la Universidad de Antioquia, en el Tecnológico de Antioquia y ha tenido experiencia como docente con población privada de la libertad, que digamos es el lugar desde el cual construye su tesis o los derivados de ella. A continuación, Heiber nos presenta su tema, Jóvenes exsancionados, la muerte violenta como ruina cultural. Heiber tiene para esto un tiempo. En ese tiempo tiene 40 minutos. Luego de eso tenemos unas preguntas y ya antes de comenzar las preguntas damos pues como las indicaciones precisas para ello. Adelante, Heiber. Lina, usted me confirma por favor si ya se está compartiendo la pantalla. Heiber sí, pero no aparece en modo presentación. ¿Ahí ya? Sí, ahora sí.
Bien, Dale. bueno, muy buenas tardes para todos y todas. De antemano, muchas gracias por presenciar esta exposición. Eh, digamos que a lo largo de esta, además la he titulado Jóvenes Sancionados, la muerte violenta como ruina cultural, pues intentaré llevar a cabo ciertas reflexiones, por supuesto que de la mano de algunos autores. Asimismo, estaré en algunos momentos breves haciendo unas lecturas de relatos que de alguna manera me permiten ilustrar un poco la reflexión o las ideas a las cuales quiero llegar. Entonces, pues nada, pues para empezar, eh, ustedes a su derecha están observando una imagen de Charles Baudelaire, un hombre que nació en 1821, francés, poeta, artista, eh, entre otros, pues también bastante leído y citado por Walter Benjamin, un filósofo que, como muchos sabemos, se ha ocupado de pensar asuntos asociados a la cultura, a hacer, entre otras cosas, crítica cultural. Eh, Decido arrancar con esta imagen y con un fragmento de un poema de Charles Baudelaire, porque a juicio de Benjamin, lo que este poeta hace para la época, estamos hablando del siglo XIX, es develar una ciudad concreta. En este caso, hace referencia a París. Y develar una ciudad concreta no es otra cosa que mostrar lo que se esconde a lo largo de la cotidianidad, con los asuntos visuales que vemos constantemente. Esa concreción, de alguna otra manera, tiene que ver con lo que se está caducando, con lo que se está muriendo. Y Charles Baudelaire en particular desarrolla o lleva a cabo un libro, o escribe un libro mejor, justamente sobre poesía, que lo titula Las flores del mal. Y en Las flores del mal, justo el primer poema, es un poema que le dedica al lector. Además, un lector al que él llama lector hipócrita, lector casi que monstruoso, pero lo interesante de esto es que Charles Baudelaire, por escribir esto, no necesariamente se aparta de cierta monstruosidad, sino que de hecho hace referencia a ese lector como un semejante. De hecho, lo llama mi hermano. Como quien dice, él no queda por fuera, digamos, de esa monstruosidad o de ese horror al que estamos acostumbrados los humanos a provocar. Entonces, él en este poema, eh, entre otras cosas, ilustra o caracteriza ciertos pecados del hombre de la época, pecados asociados a la maldad, por supuesto, eh, como lo dice en este fragmento, en esta estrofa, dice que nosotros encontramos atractivos todo aquello que es repugnante, como que si descendiéramos cada vez más al infierno, pero llama la atención que por último, y a pesar de que él hace referencia a muchos de esos horrores del hombre, dice que hay algo mucho más feo en él, y eso que lo convierte en algo monstruoso es lo que él denomina el tedio. Y ese tedio no tiene gestos, es un tedio que hace, digamos que se vale de lo silencioso, y eso de alguna otra forma uno podría asociarlo con la negación de la vida, con volver normal que ciertas personas, que ciertos humanos, o que a ciertos humanos se les pueda desechar. Eh, de alguna manera, insisto, tiene que ver no solo con esa negación de la vida, sino con una afirmación constante de esos pecados que de alguna manera disecan. Eh, Más adelante voy a volver a esta parte inicial, porque pues con ella
pretendo introducir justamente a lo que he denominado un ex sancionado. Mm, y precisamente, ¿qué es? En Colombia existe, pues a diferencia del sistema carcelario, penal carcelario, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Eh, y este es un sistema que se ocupa de administrar cierta justicia, si se le puede llamar así, en contra de adolescentes y jóvenes que siendo menores de edad, pues han cometido delitos. Aparece el ex o este prefijo entre paréntesis por dos razones. La primera, pues para hacer referencia a un concepto que no aparece, digamos, formalmente en el sistema de responsabilidad penal, pero adicionalmente también aparece en entre paréntesis para señalar que aunque un joven llega privado de la libertad y queda absuelto por un juez o ingresa a la libertad formal, hay algo que con él se queda, que se adhiere a él y que continuará administrándolo, que de alguna otra manera revela una sanción que continúa en forma de un cierto proceso que en cualquier caso acude a una modificación de, en este caso, el joven exsancionado. Eh, Estamos en todo caso ante un sistema que, pues, digamos, no puede ver, de hecho, este mismo ni la cultura, podríamos decir que no pueden ver más allá de su propia arquitectura, es decir, de la propia sistematicidad bajo la cual está elaborado. Y la cuestión es que esto hace, entre otras cosas, que se esfumen o que queden muy en el fondo, con muchas capas encima, un proceso que es difuso o que por lo menos, dijéramos, no tendríamos o no estaríamos en la capacidad de ver. Eh, Ahora tienen ustedes a su izquierda una portada del libro El Maestro de Auschwitz. Que creo que, por supuesto, no voy a situar la situación al, digamos, volverla igual, porque son dos escenarios completamente diferentes, pero creo que me sirve para dar, como para redondear un poco la idea que quiero presentar. En El Maestro de Auschwitz, Otto Kraus, lo que hace es mostrarnos cómo un grupo de profesores y profesoras se ocupan de llevar a cabo prácticas educativas en las que se benefician niños y niñas prisioneros en los campos de concentración. Mm, y hay una cita en particular que llama bastante la atención y es esta que ustedes están observando. Los judíos eran abundantes y prescindibles y sus vidas eran baratas porque como iban a morir de todas formas, no importaba si los asfixiaba con gas o si morían en la mesa del quirófano. Eh, Krauss nos presenta a judíos que sencillamente no valen nada, que por eso pues no importa si están, si no están, porque en cualquier caso pueden ser reemplazados. Y creo yo que así como, es decir, así como en el caso de los adolescentes y jóvenes, tendríamos que poner en cuestión cosas como la justicia, que, claro, se hace referencia a una justicia restaurativa, etcétera, pues también podríamos, ¿por qué no pensar que muchos de los asuntos que se quedan en el fondo del que hablaba tienen que ver, por ejemplo, con eso que llamamos justicia, si es que podríamos llegar a ponernos de acuerdo en relación a ese concepto? Eh, pues la justicia y así como el arte, ambas cosas, pues siempre están por venir. Tampoco, es decir, si leyéramos toda la literatura en relación
al holocausto, pues tampoco podríamos decir que entendemos o comprendemos el dolor individual. Entonces, insisto, no estoy poniendo en el mismo escenario a los jóvenes exsancionados con respecto al holocausto, pero en lo que sí hay una línea que me parece hay cierta similitud, tiene que ver con que, pues así como la vida de los judíos era una vida barata, era una vida eh, que en palabras de Michel Foucault es una vida breve, una brasa muerta, también lo es en el caso de los jóvenes que han pasado por una privación de la libertad y que luego obtienen una libertad formal en apariencia, porque entonces son procesados y ese procesamiento los va desechando, los va volviendo ruina o en cualquier caso va desvaneciendo su vida. Aquí vale la pena también pensar en ciertos planteamientos como los de Teodor Adorno, cuando nos dice que pues, realmente ante todas estas situaciones valdría la pena hablar de un presunto ascenso de la humanidad, eh, porque realmente pues tiene que ver con que es decir, si todo lo que planteaba Charles Baudelaire en su poema en el siglo XIX ya era horroroso, pues también tendría uno que preguntarse qué diría Charles Baudelaire en nuestra época. Y seguramente pues tendría mucho que decir en relación a un hundimiento humano, porque realmente no solo vamos en un retroceso, sino que adicionalmente parece ser que también las instituciones encargadas de transmitir la cultura, llámese escuela, llámese en otras instituciones, pues tampoco estaríamos develando a fondo, digamos, eso que va generando ese presunto ascenso humano. Eh, a continuación voy a leer brevemente este fragmento con el cual quiero ir ilustrando un poco la cuestión de los exsancionados. Un poco más de 3 años después de que vi por última vez a Lucas, salí del aula con estudiantes de un curso que orienté en la licenciatura en educación infantil del Tecnológico de Antioquia. Propusimos varios lugares de Medellín para problematizar la educación en torno a la barbarie y el sufrimiento de los niños y las niñas. Lugares que nos ayudaran en ese propósito hay muchos, fue lo primero que advertimos. En cualquier caso de la ciudad hay algo no nombrado donde se cultivó o se cultiva la barbarie. Casi que por azar decidimos visitar el Museo Cementerio San Pedro. Tomamos una visita guiada que casi toda estuvo centrada en mausoleos en los que yacen los restos de personas reconocidas en Colombia, como Carlos Restrepo, María Cano, Alejandro Echavarría, Fidel Cano y Tomás Carrasquilla. Ningún nombre nos trastornó tanto como si lo hizo un bloque imponente, con cientos de bóvedas y arrinconado como le toca a la clase social menos favorecida. Los mausoleos son opulentos, aquel bloque es multicolor. Leemos los nombres escritos sobre las lápidas pobres. La tumba 345 me obliga a detenerme. Un corrientazo enfrió mi cuerpo. Hace apenas 3 meses está metido ahí Lucas. Es esa su foto. Es ese su año de nacimiento. Y es esa la letra que la mano de su madre talló. Podría decirse que un joven exsancionado es alguien que de hecho nació muerto porque está hecho para ese fin, está fabricado con esa finalidad. Es alguien que, como decía, es fácilmente reemplazable, alguien cuyo legado cultural es pobre, eh, alguien para quien sus aspiraciones reales quedan totalmente anuladas, entre otras cosas porque del, quedan en manos del proceso. Eh, Tal vez habrían muchas razones que explicarían esto que estoy planteando, pero si se fijan, el título o la pregunta que hay al inicio de la presentación es ¿qué es un joven exsancionado? Y el título precisamente también
hace referencia a un joven, es decir, a un hombre. Estamos en este caso haciendo referencia a lo masculino. Eh, pero, digamos, hacemos referencia a lo masculino, entre otras cosas, porque tiene que ver con una masculinidad que en efecto es engendrada, es construida por la cultura o por la sociedad. Una masculinidad que reúne los requisitos, bien sea para sostener o para empuñar un arma, reúne los requisitos para pertenecer a un combo delincuencial, para tener incluso cierto tipo de sexualidad y, de hecho, cierto tipo de relación con los otros. Esos otros terminan constituyendo esa masculinidad. Como quien dice, de hecho, podríamos decir que son condenados bajo una cierta idea de esa de masculinidad que finalmente ellos van a defender. Y justamente en la defensa de esa idea de masculinidad, ahí hay algo que los condena y que directamente los empuja hacia esas prácticas violentas. Ritos de virilidad en la adolescencia, justamente es un libro que, eh, pues por estos días, justamente estamos pues está en la promoción desde la línea de investigación, formación y subjetividad para, pues ojalá lo podamos adquirir. Un libro que cuenta con la traducción del profesor Miguel Betancourt y con un prólogo escrito por el profesor Alexander Incapié. Y hay unos elementos interesantes, importantes, que quisiera traer a colación en este espacio. David Le Breton, entre otras cosas, dice que la virilidad es difícil de sostener y es difícil de sostener justamente por la carga que representa, bien sea carga real, carga simbólica, de ideas, etcétera, y que implica que incluso los mismos hombres jóvenes, adolescentes y jóvenes, pues tengan que pasar una serie de pruebas y esas pruebas están camufladas en la misma cultura, en la sociedad. Entonces, dice Le Breton que de hecho que un adolescente quede mal ante sus compañeros, pues termina, o ante sus amigos o grupo de pares, pues termina dándole más importancia a esa situación que incluso a su propia vida. Insisto, le da más valor o importancia a tener que quedar bien con sus pares que incluso a su propia vida. Y esto pues se explica gracias a que pues dice el autor, el grupo de pares y el mismo cuerpo social pues manejan una presión despiadada. Eh, Eso quiere decir que si el adolescente o joven no le ve o no logra ver la importancia de su vida o de apreciarla o por el contrario acude a un menosprecio de ella, pues tampoco tendría muchas condiciones de posibilidad para apreciar la vida de otros. Em, bueno, recomiendo un libro, una novela que es casi un ensayo del profesor argentino Gonzalo Garcés que se llama Hacete Hombre, y él allí también plantea algunos asuntos parecidos. Eh, la idea de hombre entonces, que creo siempre se me ha revelado, o que en cualquier caso también me ha interpelado, yo creo que queda suspendida cuando uno conoce de primera mano, y no una vez, sino muchas, que aquel que defendía esa idea de hombre, pues justamente fue asesinado. Y yo creo que o podría afirmar que ese hombre se muere sin tan siquiera saber que su masculinidad fue engendrada, que le fue asignada. Em, Ahora, pues entonces, claro, uno se pregunta si hay algo que consterne más que una muerte. Y pues digo, sí, una muerte violenta.
una muerte que es premeditada, esa a la que le cabe bien en mayúscula la palabra matar, bien muerto. Eh, y claro, se mata atravesando el cuerpo, pero también queda muerto el joven cuando somos conscientes de que su apertura al mundo fue mucho más amplia en la calle, en otros espacios, que incluso en la misma escuela o en otros espacios de educación o de transmisión de la cultura. Pero también se mata en manos de una multitud, en manos de un cuerpo, de una masa que es fría y para la cual es normal el sufrimiento y la venganza. Yo creo que ahí también nos haría falta comenzar a leer los gestos urbanos, lo que la ciudad nos presenta, esos shocks, como llama Benjamin, o en cualquier caso destellos que tendríamos que utilizar para iluminar lo que está detrás. Eh, Ahora, pensemos entonces en esa muerte violenta como una ruina cultural. Hay una novela de Franz Kafka que se llama El proceso. Walter Benjamin hace un análisis de esta. El proceso tiene que ver con un personaje llamado Joseph K., al que en un momento dado dos agentes de policía llegan a su casa y le notifican que tiene un proceso en su contra. Si bien no lo arrestan, el desarrollo de toda la novela, en medio de una trama bastante gris, oscura, podríamos decirlo, eh, y que de hecho a uno como lector lo moviliza, se ocupa de tratar de develar o de escudriñar y revelar por qué es que lo están acusando, porque tampoco se lo dicen. Y al final, y aquí pues haré spoiler, pero al final queda muy claro cómo el proceso, a manos de los mismos agentes que le notificaron su proceso, pues lo matan. Es un proceso que lo mata. Em, Pues para Benjamin, una figura, un personaje como Joseph K., como los mismos jueces, en todo caso los personajes que intervienen en la novela, pues sobre todo Joseph K. en él, ahí llega un punto donde no queda más que desesperanza. Pero para Benjamin esa desesperanza es lo que hace bellas a esas figuras kafkianas o a esos personajes kafkianos. Pues yo podría decir que un joven exsancionado es casi como un Joseph K. Es una criatura kafkiana eh, a la que de todas formas habría que encontrarle una belleza. Y acá belleza, pues obviamente excede los asuntos estéticos que superficialmente solemos nosotros ver, porque también tiene que ver no solamente con cómo se la mira desde un punto de vista de la sensibilidad, sino también desde un punto de vista intelectual. Acá belleza significa, por un lado, eh, cómo a través del lenguaje pues podamos nombrar otras cosas en relación al joven exsancionado, cómo se lo saca de la sombra, o cómo a pesar de ese, dijéramos, de ese mal que lo alberga, y aquí vuelvo a las flores del mal de Baudelaire, porque las flores del mal son justamente un título que nos permite pensar en cosas como lo que está muriéndose, lo que está ruinoso, lo que está muerto, cómo en ello también puede florecer algo. Y ese algo, esa es la vida. Pero pues por supuesto también esa belleza tiene que ver con la experiencia que uno al tratar de nombrarlo, pues pueda llegar a captar o pueda llegar, digamos, a obtener. O sea, tratar de encontrar esos valores estéticos a pesar de que la vida esté vigilada por la muerte. Eh, Ahora voy a permitirme nuevamente leer otro fragmento de un relato. El amor baja en forma de lágrima. Se queda atascado entre las arrugas que adornan su rostro.
Sus manos desgastadas quieren acariciarlo. Quieren, pero no puede. Es su derecho, pero se trata de él y de ella. Unidos por el sufrimiento, en realidad es derecho negado. Entonces desliza sus dedos temblorosos desde la parte superior de la foto, dejando un camino árido de polvo que realza cierto brillo. Al lado y lado de la lápida, un niño Jesús y la Virgen del Carmen escoltan al difunto junto con dos ramos de flores blancas y naranjadas y además descoloridas. La tumba está ubicada en la última fila. Aún así, como puede, ella sube una plataforma desajustada de hierro hasta que su tristeza se choca con la bóveda. Ella enciende una veladora a San Jorge y con la mirada caída hace un par de oraciones. Luego conversa con él. De su bolso saca una brocha pequeñita para limpiar la tumba. Lo hace con cautela, despacio, mientras le cuenta los pormenores de su casa. Es cuidadosa, como si barriera el pasado. De hecho, es eso lo que está haciendo. Limpia ella sus lágrimas, pero es inútil. Desde que mataron a Michael en plena calle de Medellín, hacia el mediodía, lo único que cesó para doña Leticia, su abuela, fue el temor, justamente porque lo pudieras matar. Su prontuario es largo, pese a su corta edad. 40 días atrás, un juez le concedió libertad luego de estar encerrado durante 2 años. Entró allá de 17. Siempre que pude lo visité. Cada 8 días un trajín hasta arriba Robledo, cuenta doña Leticia. Pocos en esa familia han tenido una muerte natural. La violencia ha fabricado sus últimos suspiros y los pensamientos azarosos de cada mañana. Ella sabe quién era él y cuáles sus andanzas, pero jamás pudo hacer nada, como sucedió con su hijo, el padre de Michael, al que mataron en un intercambio de disparos entre combos por la disputa de un territorio. Cuando la desgracia es el alimento de una familia, no hay modo de escapar de ella. Muerto él, Michael, no significa muertas las deudas, por el contrario, se intensifican. Para saldarlas tendría que perecer toda su generación y de paso la generación de los que reclaman. Ahora su temor es que la muerta sea ella o cualquiera que lleve la sangre de Michael. Un temor para el que no existe el freno de emergencia, que está suspendido y que por lo tanto adquiere el carácter de angustia. Una angustia por la concreción de lo posible, por el tiempo de esa concreción, por la restricción de la vida, por la muerte y su cómo. Una angustia por la angustia. Doña Leticia llevaba un mes sin visitar la tumba de su nieto adorado a causa de una neumonía que por poco le gana la carrera al convencional modo de morir de los Posada. Si bien le habla todos los días al despertar, un sentimiento especial aparece cuando visita el cementerio. Le tiene bastante respeto y aunque no le perdona llanto, lo aprecia. El cementerio, después de todo, es parte de la ciudad, pero a su vez la interrumpe un silencio agresor. Es escuchador. Escucha los alaridos y las gotas de sangre que caen en el asfalto. Sangre que se escapa llevándose consigo un pedacito de su dueño. Escucha los pálpitos acelerados del que huye de las balas y del que pretende descargarlas. El cementerio lo escucha todo, los pasos que damos, el corazón deteniéndose, los deseos de muerte y los deseos de salvación, la desesperanza, el puñal hundiéndose y volviendo a salir, la criatura naciendo, el dolor, la rabia y el perdón. Escucha la vida, aunque se especialice en muertos. Doña Leticia lo sabe muy bien porque lleva varios años visitándolos. Walter Benjamin encuentra afortunado toparse con lo que él llama trozos de vida auténtica cotidiana. Eh, y siento que un trozo de vida auténtica cotidiana es uno de estos exsancionados. Eh, y casi que lo que plantea es como que si nosotros queremos pensar algo sobre la cultura, algo serio sobre la cultura, si queremos evaluarla, eh, pues tendríamos justamente que pensar en estos trozos eh, de vida, de vida auténtica. Mm, ahora, ¿qué significa entonces ruina cultural? Eh, pues por un lado, humanos, en este caso hombres, reducidos a escombros desde su nacimiento. Decía anteriormente que los adolescentes y jóvenes sancionados, pues una vez terminan su privación de la libertad, quedan atados a la sanción o, dijéramos, a un proceso, si que hiciéramos mantener el concepto de la novela de Kafka. Eh,
y eventualmente podríamos decir que el proceso los mata. De lo que no podríamos tener seguridad es de cuándo inició ese proceso. Necesariamente no empezó cuando los capturaron, ni siquiera cuando hablaron por primera vez el gatillo. No tendríamos posibilidad para por lo menos lanzar o decir que nació ese proceso en determinado momento. En cualquier caso, convierte a estas vidas en alguien, o las convierte en algo que se está desvalorizando, pero que también son presentadas por el relato oficial como malhechoras autoconstituidas. Y ese relato oficial no solamente tiene que ver con el con el relato institucional, también tiene que ver, yo creo, eh, con la opinión descuidada, tiene que ver con la pobreza intelectual, de pensamiento, cuando vamos a referirnos, digamos, a ellos. Y claro, todo eso también podría responder con ese legado cultural que cada uno vendríamos teniendo. Siguiendo a Manuel Reyes Mate, la ruina cultural también tiene que ver con que quede esfumada la posibilidad de que ese joven en su situación pues pueda llevar a cabo una lucha que sea capaz de derrocar a los vencedores, que digamos quedan eh, ilustrados con, con el canto de ese relato que es oficial. Eh, de hecho, ustedes ven ahí a la izquierda la imagen, una pintura de Paul Klee que Walter Benjamin retoma, sé que es bastante conocida para muchos de ustedes. Eh, ¿Qué pasaría si ese ángel de la historia mira hacia atrás y si le es posible, si el progreso se lo permite, qué podría decir cuando vea la estela de muertos en las condiciones que yo estoy presentando, que estoy planteando? Eh, Sin duda alguna, pues nos estaría incitando a que pensemos más en ese pasado, a que pensemos más incluso en nuestro propio pasado y que pensemos en estas vidas, en estos jóvenes que a pesar de que son como el desagüe y que a su vez componen el contenido de ese desagüe, en cualquier caso ellos, si hay una crítica cultural, no son otra cosa que también la posibilidad de una testificación histórica. Eh, y ya para ir cerrando, también tendríamos que pensar cosas como Theodor Adorno, pues al adjetivar la cultura tradicional, la cultura que está neutralizada y arruinada, él dice que pues no solamente se ha vuelto superflua, sino que también se ha convertido en una baratija. Por lo tanto, también habría que preguntarse hasta qué punto nosotros hacemos parte de esa ruina cultural, si nos atrevemos a afirmar que también somos encargados de transmitir la cultura. La pregunta es, ¿qué cultura estamos transmitiendo? ¿Cómo? ¿En qué sentido? O si acaso en la transmisión de esa cultura también se nos escapan esas esquirlas ruinosas. Eh, ya a modo de cierre, voy a retomar un fragmento último del relato que venía leyendo hace 2 o 3 diapositivas atrás. Doña Leticia sigue repasando con su brocha la lápida. En realidad, ya se encuentra reluciente, pero ella hace todo lo posible para prolongar el tiempo. Por un momento piensa que debería comprar flores artificiales no solo para ahorrar, sino sobre todo para que al tercer día no terminen afeando la tumba. Ella se responde que no. En definitiva, él se merece las astromelias de verdad. Es que embellecen en medio de la tiniebla, se dice doña Leticia. Repara en los mosquitos que se entrometen, a pesar de los brochazos. Son diminutos, unos negros, otros amarillo oscuro. Duda de si alguno ha profanado la tumba. Cree que sí. Ella sabe que adentro ya no hay más que huesos disecándose, pero también entiende que es lo único que de él existe.
Ojalá se pudiera quedar ahí plantada, ojalá pudiera volverse chiquitica para entrometerse y poder contemplarme. A mí me regañan que porque al paso que voy terminaré loca, como si en este país fuera lógico ser cuerdo. Enloquecerse no es una consecuencia, es una necesidad. Así le he ganado un poco la batalla a la asfixia que desde hace muchos años se encaramó sobre mí. Desde el día en que me asaltó, no ha parado de apretar el nudo. Es por eso que tengo claro que en cualquier momento ya no habrá orificio por donde se meta el aire ni por donde salga, advierte doña Leticia. Un vigilante que está haciendo ronda le pide que se retire porque está próximo a cerrar el cementerio. Desciende de mala gana, no sin antes pronunciar una ejaculatoria a favor del alma de Michael. Da 3 golpes sobre la bóveda, como lo hizo cuando llegó, y se echa una bendición que finaliza con la simulación de una cruz con sus dedos pulgar e índice que luego besa. El San Pedro poco a poco va quedando en soledad, queda libre de sollozos, de plegarias y oraciones. El silencio crece igual que la calma, tal vez sea el momento en el que sus muertos descansan en paz. Lo que no se sabe es si los que yacen en mausoleos descansan más que los de la tumba convencional, más Jorge Isaacs o Fidel Cano que Michael. O a lo mejor no es otra cosa que el aposento desbordado en opulencia que de todos modos borra su valor estético y de paso al muerto que sirve más como valor comercial. Doña Leticia cruza el pasillo y con cuidado baja las escalas. No se percató de que la mala postura que adoptó encaramada en las estanterías hasta tanto no se lo hizo saber un dolor que se concentra en su cadera. Despacio sale a la calle. Los vendedores ambulantes ya están cerrando sus negocios. El olor a flores no se disipa, aunque de vez en cuando se mezcle con las frituras y con el olor a marihuana que compite para quedarse. La acera que da al cementerio se va despejando mientras que la calle se sacude por la invasión vehicular. Los transeúntes afanados y el ruido mortífero. Con algo de trabajo, doña Leticia sube hasta la estación del metro. Ingresa al vagón como puede en medio de la multitud que va de sur a norte. Una voz insignia emite un mensaje que promueve la cultura metro, reglas de urbanismo, querrá decir, cultura cosificada y resuelta en el aparato comercial. Un frenado en seco sacudió a todas, a todos, incluida doña Leticia, que no tuvo de otra que sostenerse de un hombre joven como de la edad de Michael cuando lo mataron. Lo vio parecido, agradeció, pero sintió su cuerpo derretirse. Cuídese, mijo, que Dios lo bendiga y lo proteja, le dice cuando está llegando a la estación de destino. No es cosa rara que el proceso mató a Michael, y tampoco lo es que también se tomó a doña Leticia. Eh, bueno, con esto cierro. Nuevamente agradezco pensar también que pues la ruina cultural y el proceso que va degradando a los jóvenes, también parece que va saltando, o que muta mejor incluso hacia otras personas. Eh, Valdría la pena entonces pensar en esas flores del mal, que son el mal, no porque, decir, digamos que en esta reflexión o en esta presentación, por supuesto que no tiene que ver ni con una justificación, tampoco con exculpar, eh, pero sí con qué otras cosas pueden decirse, con qué podemos hacer a través del lenguaje, a través del arte, y cómo podríamos eventualmente hacer que en ese mal, en esa, Benjamin lo llamaría facies hipocrática, que es ese cuerpo que está muriéndose, cómo allí incluso podría haber cierto florecimiento. Muchas gracias. Heiber, muchísimas gracias por tu presentación. Vamos a tener entonces aquí a continuación 20 minuticos de preguntas, pero antes de iniciar con ellas, les recordamos que en el chat se estaba enviando una serie de enlaces. Hay uno para seguir nuestras redes, en la línea de nuestras redes sociales, otro para recibir información sobre próximos eventos, para ser miembro de la Red Internacional de Pedagogía y también para firmar la asistencia. Recuerden que esta parte es muy importante para poder obtener como la certificación en caso de que se desee así y que para ello necesitamos el 80% de asistencia. Entonces, a continuación tenemos este espacio de 20 minuticos de preguntas. Recordemos que si bien este es un tema, el tema de Iber es un tema derivado de su tesis doctoral, pues no es una sustentación de su trabajo investigativo, si es, digamos, un hito
de todos esos análisis que Heiber ha venido haciendo, así pues que le solicitamos a quienes están aquí presentes que al finalizar esta presentación, pues ya cuando empecemos las preguntas, las orienten hacia el tema que Heiber acaba de presentar específicamente y también esperamos que la formulación de esas preguntas sea muy concreta, o sea, evitemos como comentarios muy extensos para que todos tengamos la oportunidad pues como de conversar, de responder y de otras participaciones. Entonces, demos espacio a las preguntas, como no hay acceso como a encender el micrófono, eh, vamos a, ustedes levantan la mano y les vamos abriendo el micrófono a cada uno. No sé si alguien quiere hacer una primera pregunta. No veo, vamos a ver si hay preguntas en el chat. No sé, ver si ustedes ven preguntas en el chat, no veo ninguna pregunta. No sé si alguien quiera participar. Van a escribir un. No sé, Augusto Le colocó abrimos el pregunta. micrófono. Déjame, le abrimos el micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan? Listo. Sí, ya. Jaber, ok, vale. Jaber, felicidades por el espacio y gracias por esas provocaciones que siempre son bien vinculantes. Nada, Jaber, me quedo pues como con la cuestión del nacimiento, ¿cierto? Nombras que el joven ha sido reducido a escombros desde su nacimiento. ¿Mm? Y pensando un poco en esa cuestión del nacimiento, mm, el proceso los hace nacer como exsancionados y por ende es ese, no sé, segundo nacimiento, aparte del biológico, y que lo reduce a escombros. Esa es como la pregunta para responder a la idea de Lina en concreto. Sería eso, oye. Me gustó mucho el nacimiento y no sé, ahora pienso en un segundo, el proceso los hace nacer como jóvenes ex sancionados y es eso lo que los reduce a escombros o cómo entender eso en los nacimientos. Gracias. Augusto, muchas gracias por su pregunta. Pues, a ver, cuando digo que ellos nacen muertos, es justamente porque eh, incluso podríamos decir que antes de su nacimiento ya había un procedimiento, un proceso que estaba a lo mejor caminando para la fábrica de ese hombre, de ese sujeto que luego pues va a ser, digamos, su utilidad es justamente la violencia. Eh, y que sea exsancionado, pues nace precisamente de que como viene siendo procesado, como viene siendo modificado, eh, pues viene un sistema que lo separa del cuerpo social, eh, donde, digamos, toda su cuestión antropológica, podríamos decir, queda suspendida, queda anulada, eh, a ver o a ser parte de ese sistema, pues ya, y una vez salga, una vez queda absuelto, pues es lo que lo convierte en exsancionado. Es decir, eh, hay un proceso y una cultura que lo fabrica, que además le asigna una serie de culpas, que además lo convierte en un desagüe, eh, y adicionalmente es separado de la sociedad, es encerrado. Digamos que esos son los alcances del sistema, en este caso de responsabilidad penal para adolescentes, o incluso podríamos vincularlo con el sistema carcelario para adultos. Em, que en el caso del sistema carcelario para adultos, creo que es Michel Foucault quien lo asocia incluso como un estómago que luego lo que hace es casi que vomitar a ese sujeto. Eh, y sin embargo, pues
cuando él sale de esa privación de la libertad, parece que se remarca un triunfo del sistema como tal, triunfo de la institucionalidad, pero lo que o bien no se pilla el sistema, o bien lo sabe muy bien, pero lo que lo hace a un lado, no lo nombra, es que esa absolución realmente es aparente, es una libertad formal aparente, porque luego ese procedimiento sigue haciendo de las suyas con él. Entonces, solamente se convierte en insancionado una vez deja los muros, por decirlo de alguna forma. Ver, por aquí hay un comentario en el chat de Daniel Ruiz. Lo voy a leer, sin embargo, si Daniel desea, abrimos el micrófono. Dice, Heiber, muchas gracias. Y aún más penoso es que los ex sancionados no quedan reseñados, sino que son otros jueces, entre comillas, que luego aparecen o que, como vos decís, siempre han estado en ellos y en los que los conocen, quienes en esta ocasión sí los condenan. Eh, Daniel, quisiera abrir el micrófono, solo este comentario. Y hay otro de Carlos Andrés Raigosa. Esa es una pregunta, dice Heiber, ¿cómo ves en términos antropológicos y de subjetividad que en la región latinoamericana se haya presentado la reducción de la edad de sanción punible para los jóvenes y adolescentes y cómo se traduce en la muerte del joven? Bueno, en cuanto al comentario de Daniel Ruiz, eh, bueno, no sé si cuando hace referencia a que, a que no queden reseñados, no sé si se refiere a que ellos, es decir, que luego no aparezca como una información que diga que ellos hicieron parte de ese proceso. No sé si de pronto es a eso a lo que se refiere. Porque si es así, pues sí, evidentemente, o evidentemente no, pero el sistema pues contempla entre muchas otras cosas que no haya como esa reseña, que no quede, digamos, ese historial, por decirlo de alguna manera. Eh, Ahora, la pregunta es si cambiaría en algo la situación en caso de que sí existiera, digamos, esa reseña. En cuanto a cómo veo en términos antropológicos y de subjetividad que en la región latinoamericana se hayan presentado, eh, pues yo lo voy a poner en términos de Horlacher en relación al concepto de formación precisamente. Eh, para ella, la formación precisamente tiene que ver con el autocultivo, pero es un autocultivo que, digamos, deviene de lo que pueda absorber de una exterioridad, ¿sí? De lo que pueda pasar o de lo que esté sucediendo en el entorno o, en todo caso, en la relación que sostiene con la cultura. Ahí uno ya tendría que preguntarse, entre otras cosas, pues bueno, cuáles son las condiciones de posibilidad de formación que podrían existir en este caso, un poco lo que decía Lina en en la introducción. Em, por supuesto que aquí pues habrían unos asuntos problemáticos que tienen que, pues, que justo tienen que ver con esto que usted está planteando en torno a la edad. Por ejemplo, ¿qué diferencia puede haber entre un adolescente que comete un delito faltándole 2 días para que cumpla los 18 y con respecto a alguien que a los 18 cumplidos también comete el mismo delito, ¿sí? Digamos que eso en términos administrativos o de justicia punible, pues pone el escenario en dos situaciones particulares y diferentes, ¿no? Em, yo creo que, claro, el asunto también va mucho más allá y tiene que ir a estar en el fondo en relación a, por ejemplo, estos temas asociados a la justicia. ¿Qué es lo que se pide cuando, por ejemplo, un adolescente o joven comete un delito o cualquier individuo? Pues víctimas incluso gente que no sabe o que no entiende, pero por el afán de la opinión, lo que siempre solicita es justicia.
Pero pues para nadie es un secreto que, por lo menos yo acá no podría decir, ve, esto es justicia. Y también para nadie es un secreto que quien dice es que esperamos que se haga justicia, pues yo no sé cuáles son los criterios o cuáles son las posibilidades que tendría de pensar en un concepto como el de justicia. Por lo menos para Derrida, la justicia siempre está por venir, es una experiencia de lo imposible. Es decir, en el sistema, pues se hace referencia a una justicia en relación al derecho, una justicia que es calculable, que mide, eh, viene de las leyes, leyes que son leyes a las que se les hace caso no porque son leyes, sino porque hay detrás de ella una orden, ¿sí? Eh, entonces, si la justicia es una experiencia de lo imposible, pues quiere decir que la justicia pues no puede valerse en este caso de criterios premeditados o preelaborados como ocurre en este caso en el sistema. Tendría que pensarse en una justicia asociada también como a esas particularidades, en una justicia responsable con la vida, con el individuo, y en este caso pues llámese víctima o llámese victimario. Por supuesto que es un escenario muy complejo, pero pues sí valdría la pena como seguir indagando, reflexionando al respecto. Listo, Iber, gracias. Por aquí Viviana González levantó la mano y te voy a abrir el micrófono. Ya. Hola, Heiber, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Viviana. Bueno, Muchas gracias. eh, pues primero como una cortita reflexión, porque es un tema que indudablemente conmueve, más cuando uno trabaja en el sector educativo. Lina mencionó palabras de información, habló de ilustración, habló de cultura, y uno se pregunta si nosotros somos los representantes o nos hacemos llamar representantes de la ilustración, de la cultura, de la formación a través de la educación, qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. A lo largo de toda tu exposición, pensé o recordé una frase latina: humano soy, nada de lo humano me es ajeno, y pienso que esta es una realidad que nos sigue tocando a todos. Pero es una pregunta más retórica, que me invita a tu exposición, y creo que al final también nos invitabas a pensar en ello. Mi pregunta, Heiber, tiene que ver también con un poquito de lo que estabas mencionando en tus respuestas, y es sobre la palabra sancionado. Cuando se habla de sancionado, ha pasado por un proceso de justicia retributiva, que aunque digamos que ya no es ojo por ojo, diente por diente, a veces pareciera que sigue siendo así. Y para nosotros que trabajamos en el sector educativo, ¿qué tan beneficioso considerar que puede ser el uso de justicia restaurativa, métodos alternativos de resolución de conflictos para jóvenes que cometen delitos, que han vivenciado este tipo de situaciones, y que de pronto podría ayudarles a que de su ruina construyan otra realidad? Esa es la pregunta. Vale, muchas gracias, Viviana. Pues en efecto, bueno, de hecho creo que también el sistema carcelario penal contempla la cuestión de la justicia restaurativa, pero con plena seguridad, pues uno de los pilares del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues tienen que ver con eso, con que se busque un proceso de justicia restaurativa que tiene que ver con el reparar, que tiene que ver con la responsabilización del delito, en fin, y claro que pues cuando este proceso se lleva a cabo en los términos que uno podría decir pues son serios, bien pensados, organizados, porque por supuesto que requiere de un trabajo, eh, pues resulta un ejercicio bastante interesante. Eh, yo creo que
de hecho, en las instituciones educativas, y a lo mejor esto pues responde claro, a la necesidad de evacuar situaciones problemáticas de manera rápida, o a lo mejor responde justamente al cúmulo de muchas situaciones problemáticas, etcétera, etcétera. Eh, y entonces lo que termina sucediendo es que pues es muy recurrente intentar solucionar cuestiones en un observador, que de hecho se convierte más en una herramienta que defiende al maestro que incluso en una herramienta que podría convertirse en algo asociado de hecho, a la formación. Y digo que una herramienta que ayuda más al profesor porque también es como, no, es que yo voy a anotar eso para curarme en salud. Y bueno, y eso está bien, pero digamos que el observador también termina como en eso y a lo mejor capacitarnos o enterarnos sobre lo que tiene que ver con la justicia restaurativa, a lo mejor eso nos pueda permitir ciertas cosas eh, que impacten en esos procesos de convivencia escolar, en esa resolución de conflictos que suelen llevarse a cabo en las instituciones educativas, Viviana. Digamos que entre los procesos en los que yo he participado, pues no hay algunos que terminan siendo favorables, pero pues también hay que decir que no es un proceso que se lleva a cabo en unas cuantas reuniones, sino que exige demasiado, exige no solo el acompañamiento, sino también del seguimiento. Y es decir, en un espacio de privación de la libertad, por ejemplo, puede que se llevaran muchos procesos de justicia restaurativa, pero cuando ese proceso de justicia restaurativa comienza a desvanecerse, cuando se da el proceso de libertad formal, pues también termina desvirtuándose un montón de asuntos asociados a ella misma. Entonces también la pregunta sería, pues, ¿qué tan dispuestos estaríamos como a llevar a cabo lo que ella implica? Y, y en cuanto a ese seguimiento también, ¿cómo podríamos llevarlo a cabo? Listo, no sé si haya más preguntas, si alguien más quiere participar. Heiber, que quisiera hacer pues como un comentario aquí conversando sobre este tema y lo que acabas de responderle a Viviana, y es que nos preguntamos siempre por la forma y cómo resolver estas situaciones. Por ejemplo, la justicia restaurativa es la forma, pero fíjate justo lo que cuando presenté la introducción y es esas. Intentamos reparar las formas, pero no la estructura de esos contextos que no favorecen o que que ya tienen negadas las condiciones de posibilidad para estos muchachos, ¿cierto? Entonces, lo que intentamos es como restaurar de alguna manera una situación en particular coyuntural, pero ya vos lo nombraste como desde antes de nacer son vidas que ya están muertas, ¿cierto? Entonces es como darle paños de agua tibia a una situación que es una estructura que no es personal, sino todo un asunto social y que finalmente, pues si pensamos en el contexto escolar, la escuela no podría hacer todo, pero tampoco es que no pueda hacer nada, ¿cierto? Entonces no sé en ese sentido, ¿qué opinas, Heiber, frente a cuál es la labor de la escuela, pero también de las investigaciones en este campo? Mira, hay un autor francés que se llama Olivier Rivière, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero él tiene un libro que se llama Los valores de la educación. Y él dice que el acto, o sea, para él el acto más, que pueda revelar más la cuestión del amor, un acto de amor, tiene que ver con la comprensión. Pero esa comprensión no de, yo venga que yo me pongo en los zapatos suyos, no, porque también eso creo yo es imposible, eh, más una comprensión en el sentido de, por ejemplo, y, y si esos asuntos de justicia restaurativa, ya que pues, Viviana nos interpela al respecto, ¿por qué no comienzan, por ejemplo, a través del arte? Eh, Cuando nosotros intentamos resolver cierta situación, eh, qué sabemos, no en términos de datos, no en términos de, pues como de lo que habitualmente conocemos, sino que sabemos más allá de ese sujeto,
de ese hombre o de esa mujer, en términos sensibles, ¿qué podríamos llegar a decir? De hecho, ¿cuántas veces terminamos encarnando ese tedio del que nos habla Charles Baudelaire? Como ese rechazo también em, a querer dotar de belleza eh, una vida que de todas formas viene degradándose. Mm, entonces yo creo que pues, si nos situamos, digamos, en esa cuestión de la comprensión, de poder acudir al arte, la literatura, eh, de de servirnos de cuestiones como la escritura, eh, pues creo que podríamos pensar en ciertas cosas o podríamos incluso decir otras cosas, no lo que todo el tiempo ya decimos y sabemos. O sea, pues claro, ya sabemos que sí, que muchas veces estamos en una periferia, ya sabemos que hay pobreza, ya todo eso lo sabemos, pero y más allá de eso, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos plantear? Con seguridad que cuando un estudiante escribe muchas veces o cuando uno le dice escriba sobre tal cuestión, al final termina más un ejercicio que él hace por necesidad que incluso más que por imposición, pero eso también depende, entre otras cosas, de cómo uno se relaciona también, por ejemplo, en este caso, con la escritura. Eh, yo creo que ese también es otro llamado para pues, los profesores y profesoras, para quienes estamos en el punto de la educación o incluso pues, de otros ámbitos, pues, de qué manera nosotros nos relacionamos con el arte y con la escritura. Si ya muchas veces llenar lo que llaman un diario ya reviste una cosa compleja, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos a ella misma? Es decir, de hecho somos muy buenos para mirar la miseria que hay en el otro, en el estudiante, pero yo creo que pocas veces nosotros escribimos y no lo hacemos porque no queremos hacernos cargo de la miseria de que también llevamos. Pues claro, cuando escribimos, a lo mejor el miedo no está en qué pereza escribir, a lo mejor el miedo está en qué miedo del horror que salga en eso que yo escriba. Listo, Heiber, muchas gracias. Bueno, entonces, para poder ir cerrando, no, como concluir simplemente que eso que has hablado, Heiber, sobre el rechazo a la vida o más bien de ciertas vidas, es, digamos, es el vehículo de su exterminio, ese exterminio que está vinculado justamente a lo que perdón, como humanidad concebimos como progreso, ¿cierto? Entonces, la ruina en ese sentido, diría yo que no solo se refiere como a lo que hemos convertido estos chicos, sino como la cultura también es una ruina para ciertas vidas humanas. Eh, Finalmente, bueno, no, muy interesante todo el tema. Muchísimas gracias, Iber, por tu presentación. Gracias a todos los asistentes por seguirnos en estos conversatorios. Nuevamente les recuerdo la información enviada al chat, firmar la asistencia para la certificación. Recuerden que estos eventos son mensuales. El próximo se hace el 13 de mayo, el 13 de mayo. Empezamos otro nuevo ciclo, que son otras dos presentaciones. Entonces les agradecemos mucho por estar acá y nos vemos dentro de un mes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. No, hasta luego. Gracias, Iber. Chao. Laura, gracias por tu apoyo allí en el chat. Dale, con gusto. Chao.